Estaba viendo la televisión en la sala familiar cuando mi yerno entró y la apagó. Vete a tu cuarto, anciana. Esta sala ahora es mía. Mi hija bajó la mirada. Me levanté, tomé mis llaves y me fui sin decir una palabra. Al día siguiente, un hombre con un traje impecable apareció en la puerta y tocó el timbre. Bienvenidos a mi canal. Comparto nuevas historias de vida todos los días y agradecería que se suscribieran y dieran like a mi video. Ahora volvamos a mi historia. Estoy segura de que les encantará si escuchan hasta el final. Esa tarde, el control remoto hizo clic y el silencio cayó en la sala familiar como un disparo. Yo estaba sentada en mi sillón verde de terciopelo, que había comprado con el primer cheque de seguridad social tras la muerte de mi esposo hace 15 años. El café recién hecho se enfriaba en la mesa auxiliar y la cocina olía a tarta de durazno. La televisión murmuraba suavemente las noticias, y ese era mi momento de tranquilidad, cuando las articulaciones dejaban de doler y simplemente podía vivir sin servir a nadie. La puerta principal se cerró de golpe como si una tormenta hubiera entrado a la casa. No miré. Sabía exactamente quién era. Derek entró como si fuera el dueño del lugar. Detrás de él, mi hija Lena cargaba bolsas de compras, con los hombros caídos y la mirada en el suelo, como disculpándose por existir. No me moví. Derek se plantó frente a la pantalla, bloqueando mi vista. Resopló, como siempre que me veía sin hacer nada. Tomó el control y presionó el botón rojo. La pantalla se apagó. «A tu cuarto, anciana», gritó. «Voy a ver el partido. Esta sala es mía ahora». El silencio se volvió pesado. Podía oír su respiración corta y arrogante, como si al gritar hubiera comprado un derecho. Lentamente, dirigí mi mirada a Lena. Ella estaba en la puerta de la cocina, con los nudillos blancos de aferrar las bolsas. Nuestros ojos se encontraron. Esperé una sola cosa, la más simple, que dijera: «No te atrevas a hablarle así a mi madre. Esta es su casa». Lena bajó la cabeza y empezó a acomodar una bolsa, como si algo se hubiera movido adentro. Ese gesto dolió más que cualquier grito. El grito de Derek, el silencio de mi hija, la traición, una claridad fría me recorrió. No era ira, ni vergüenza, solo una sobriedad helada. 35 años en la oficina del registro enseñan una cosa: las palabras no importan. Los documentos sí. Me levanté. Mis rodillas crujieron secas. En ese silencio, el sonido fue como un sello formal. Derek ya estaba tirado en mi sofá, desabotonándose la camisa y tomando una soda sin siquiera mirarme. En su mundo, hacía mucho que yo era parte del mobiliario. Pasé junto a él y fui a mi cuarto, no para encerrarme ni llorar, como seguramente esperaban. Abrí el cajón inferior de mi tocador, saqué una funda rígida de cuero para asuntos bancarios y del fondo, un juego de llaves y una carpeta azul con una banda elástica. Mis dedos pasaron entre las hojas ásperas. Un contrato de compraventa, viejo pero válido, un título de propiedad actualizado. Propietaria, Celeste M. Berson. El papel estaba amarillento en los bordes, pero su poder era de hierro. En el espejo vi mi cabello gris corto, mis lentes en una cadena, mis pantalones de lino y mi blusa azul marino. Parecía la abuela que hornea galletas. Esa era mi táctica principal: mientras la abuela alimente a los lobos, ellos se sienten reyes. En cuanto cierro la olla, sus patas se vuelven de barro. Volví a la sala familiar. Derek ya había puesto el canal de deportes y subido el volumen. Lena hacía ruido con los platos, eligiendo el silencio en vez de una postura. Me dirigí a la puerta principal. Mis tacones resonaron en la madera. Derek giró la cabeza, sonrió con burla y levantó su lata de soda. ¿A dar un paseíto, Celeste? No te vayas a perder. ¿A tu edad? No respondí. Giré el cerrojo. Por un segundo miré la casa, la litografía del Savannah Riverfront, la alfombra que aspiraba cada sábado, la espalda de mi yerno, la sombra de mi hija en la cocina. Toqué el manojo de llaves en mi bolsillo. El metal frío me dio energía. Salí, cerrando la puerta con suavidad pero firmeza, como poner un punto al final de una oración. Afuera, el aire estaba fresco. No tenía frío. Exhalé, cerré el portón desde afuera, caminé hacia la avenida y tomé un taxi que se detuvo. ¿A dónde? Al Grand Hyatt, en el centro. Saqué mi teléfono en el auto.
Me temblaban un poco los dedos, no de miedo, sino de poder. Busqué en mis contactos un nombre que no llamaba hacía años, pero que sabía que respondería. Andrew V. Sterling, abogado. Trabajábamos cerca, él en disputas de propiedad, yo en escrituras. Celeste, son casi las 9, ¿qué pasa? Desperté, dije, mirando las luces de la ciudad. Necesito tu ayuda. Tengo corte mañana en la mañana. ¿Por qué la prisa? Mi salud mental y patrimonial. Te escucho. Quiero desalojar a 2 inquilinos. Pero vives con tu hija y tu yerno. Exacto. Hubo una pausa. Él me conocía por mis firmas en rechazos de títulos. Donde otros veían un quizás, yo veía un absolutamente no. ¿Qué hicieron? Me gritó, anciana, esta sala es mía ahora. Mi hija se quedó callada. Me fui y no volveré hasta que se vayan. Entiendo. Eso es abuso moral, al menos. Pero no necesitas lástima. Necesitas la ley, ¿verdad? La casa es mía. Han vivido ahí 4 años sin contrato. Todo a mi costo. Necesito un aviso de desalojo. Termino el uso gratuito de la propiedad y exijo que la desocupen. Requiero entrega personal. Enviaré a mi asociado, Roman P. Cruz, mañana a primera hora. Es callado, profesional, traje impecable, directo. Transmite el mensaje claramente. Servirá. Normalmente damos 30 días. Está bien. Y agrega una advertencia, 24 horas para entender la realidad. Y al desocupar, se les cobrará renta atrasada y una penalidad por ocupación indebida. Aceptado. Estás decidida. Estoy herida. Y una mujer herida que conoce sus derechos es peligrosa. Prepara los documentos. Estaré en tu oficina a las 8. Firmaré antes de la audiencia y luego envía a Roman a mi casa. El taxi se detuvo en el hotel. El portero abrió la puerta con más atención de la que mi yerno me había mostrado en 10 años. ¿Puedo ayudarla con su equipaje? Solo tengo mi bolso, dije en voz baja, y la dignidad que acabo de recuperar. La habitación me recibió con aroma a lavanda y rincones impecables. Una televisión grande estaba frente a la cama. Encendí mi canal favorito y ajusté el volumen a mi gusto. Pedí sopa y una copa de Cabernet. Comí despacio. Mis pensamientos estaban en la casa, pero ahora eran mis pensamientos. Conocía su rutina matutina de memoria. Derek duerme hasta tarde, malhumorado, siempre cansado. Lena corre alrededor suavizando sus bordes. Imaginé la puerta de mi casa, el botón del intercomunicador, un dedo seguro presionándolo. No era una llamada para tomar té. Era la llamada de la ley. El primer gong. Me dormí rápido y profundamente, como alguien que ha tomado el volante. Desperté con el sol, me duché, la misma ropa, pero otra postura. Fui a la oficina del señor Sterling. Firmas, fechas, detalles de propiedad. Cada trazo de mi pluma sonaba como un juicio final. Roman está saliendo. Andrew señaló a un joven alto con un maletín de cuero. En 20 minutos estará en tu reja. Perfecto. Dejé mi bolso y me senté en la recepción. El pánico siempre recuerda que tiene madre y suegra. El café de la máquina olía dulce. El reloj de la pared susurraba tic-tac. En algún lugar, allá en mi sala familiar, comenzaba otra música legal. Por primera vez en mucho tiempo, no corría entre la estufa y los caprichos de otros. Solo esperaba. 9:30. Mi teléfono vibró sobre mi rodilla. El día había comenzado. Lena parpadeaba en la pantalla. Dejé que sonara 3 veces y luego deslicé el dedo. Mamá, mamá, por el amor de Dios, su voz se quebró en un chillido. Hay un hombre aquí, Roman, con un documento. Derek está gritando. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? Alejé el teléfono de mi oído para evitar los gritos de fondo. Roman es el asistente del abogado, dije con calma. Pídele a tu esposo que baje la voz. Toma el aviso, léelo en voz alta y dile a Derek, la anciana no está disponible para gritos hoy, punto. Pero dice, notificación de desalojo, 30 días. Mamá, ¿perdiste la cabeza? Lena, por primera vez en años, estoy completamente cuerda.
lee el papel. Haz lo que dice. Mientras menos griten, mejor. Colgué. El pequeño botón rojo me devolvió el silencio con la misma facilidad con la que apagaba la lámpara de mi mesa de noche cuando era niña. La puerta de la oficina se abrió ligeramente. Andrew B. Sterling asomó por encima de sus lentes. ¿Tu hija? Asentí. El espectáculo ha comenzado a tiempo. Roman entregó los documentos. Tenemos las firmas y el inventario adjunto. Ahora esperamos. Me acomodé en la silla de recepción. El café de la máquina olía a caramelo. El reloj susurraba tic-tac. Miré las agujas, pero no pensaba en el tiempo. Pensaba en cómo durante 4 años me encogí en mi propia casa hasta el tamaño de un banquito para no alterar sus humores. Cómo me comía los bordes quemados del pastel, dejando el centro para el rey de la sala. Cómo veía televisión con audífonos para no interferir con sus videollamadas. Cómo pagaba triple la factura de servicios y guardaba silencio. Abrí mi bolso y saqué una hoja doblada en 4, un estado de pensión, el pago vitalicio de mi esposo banquero, un par de cuentas de inversión estables. Las cifras estaban ordenadas como soldados. Esas cifras significaban que podía vivir. Esas cifras significaban que no tenía que suplicar. Luego, una impresión de transferencias, el enganche de su camioneta negra, un regalo para la joven pareja, recargas temporales cuando casi rebotaba su pago del auto. Motivo del pago, apoyo familiar. Mi mano a veces temblaba, pero la firma era recta como una regla. La costumbre del papeleo. El teléfono volvió a vibrar. Lena. Lo puse boca abajo. Luego llegó un mensaje de Derek. Vuelve a casa. Hablemos. No, mamá, por favor. No. Aparté las notificaciones como migas de una mesa. Andrew B. Sterling salió al pasillo. ¿Té? Ofreció. Quiero otra cosa, respondí. Necesito desconectar los servicios. ¿Cuáles? Todo lo que esté a mi nombre. El internet de fibra óptica, el cable con el paquete de deportes, la línea fija y la tarjeta suplementaria que usa Lena para las compras. No cancelarlos, solo suspenderlos. Los reactivaré cuando la casa vuelva a ser solo mía. Él sonrió de lado. Eso se sentirá. Ayer fue dolor, dije. Hoy solo se siente. Son cosas distintas. Saqué una libreta pequeña de mi bolso. En una página limpia apareció un plan simple. Paso 1. Legal, completado. Documentos entregados. Plazos y consecuencias establecidos. Paso 2. Financiero. Cerrar los grifos. Que el rey de la sala aprenda el precio de su reino. Paso 3. Silencio. Sin escándalos, sin justificaciones, solo hechos. El teléfono vibró de nuevo. Lo miré. Lena escribía mensajes largos y frenéticos. Está furioso. Nos han humillado. La gente estaba mirando. ¿Dónde estás? Hablemos. Dejé el teléfono y no dije nada. Hoy, mi nada era la respuesta. ¿Hay una tienda de ropa decente cerca? Pregunté guardando la libreta. El centro comercial Gallery está a 2 cuadras, dijo Andrew. ¿Qué planeas? Estoy vestida como una abuela, dije mirándolo. Y voy a poner límites. Necesito un uniforme. Eres peligrosa cuando estás tranquila. Esta vez lo dijo sin sonreír. Solo estoy regresando a mí misma, respondí, tomando mi bolso y dirigiéndome a la puerta. Afuera, estaba claro y seco. Caminé rápido, sin mirar atrás. Las ventanas reflejaban mi figura, más firme, con la espalda más recta. Mi mente estaba clara y firme. ¿A dónde ir? ¿Qué decir? ¿A quién llamar? Sin lástima, sin venganza, solo orden. En la entrada del centro comercial me detuve un segundo, pasé los dedos por la correa de mi bolso y exhalé. Primero el uniforme, luego grifo por grifo. El centro comercial Gallery estaba a 2 cuadras. Caminé con paso ágil, como si fuera al trabajo, hombros rectos, paso medido. Dentro, la luz, los escaparates, la música del techo. En la sección de ropa clásica, me recibió una asesora con una etiqueta que decía Yene. Su mirada era atenta, sin condescendencia. Necesito un uniforme, dije. Sereno, profesional. Hoy estoy poniendo límites.
Jenny asintió y desapareció entre los percheros. Volvió con pantalones azul oscuro rectos, una blusa blanca de algodón y un blazer beige de lino. En el probador, la tela encajó a la perfección. Los pantalones afilaron mi postura. La blusa estaba impecable y el blazer unió todo. Me puse unos zapatos de cuero con tacón bajo pero firme. El tac-tac sobre el azulejo era como un metrónomo. Doblé mi ropa vieja en una bolsa. Dónala, dije. Que le sirva a alguien más. Me senté en un ottoman suave cerca del probador, saqué mi libreta y el teléfono. Primera llamada al proveedor de servicios. Buenas tardes. Soy la titular del contrato. Solicito la suspensión temporal de los servicios en esta dirección. Internet, cable, paquete deportivo y línea fija. Motivo: comienzan reparaciones hoy. La operadora leyó la advertencia requerida. La señal se cortaría en 2 horas. Tarifa mensual reducida confirmada. Segunda llamada al banco. Soy la titular. Solicito bloquear la tarjeta suplementaria a nombre de Lena Everson. Motivo: seguridad. Por favor reduzcan los límites en línea y mantengan las alertas SMS solo en mi número. Listo, respondió una voz. Los cambios están activos. Colgué. Mi estómago gruñó, no de hambre, sino por la adrenalina que comenzaba a disiparse. En el segundo piso, en un restaurante tranquilo, pedí risotto de champiñones y una copa de vino blanco seco. Coloqué el teléfono boca abajo. Cuchara, tenedor, respirar. Por primera vez en mucho tiempo, no comía a escondidas ni con prisa. 10 minutos después, la palma de mi mano sintió una vibración corta. Un mensaje del banco. Transacción rechazada, 85 pesos. Carnicería. Corte prime de Ribelle. Sonreí. Una sonrisa breve y sin sentimentalismo. Casi de inmediato apareció otro mensaje. Las tarjetas no funcionan. Llama al banco. Estamos en la caja. Número de Derek. Marqué con calma. No es un fallo. Es un congelamiento. El crédito y la confianza expiraron ayer junto con tu juego. Dejé el teléfono boca abajo y terminé el risotto despacio, saboreando cada grano. Pagué la cuenta con mi tarjeta. Pasó sin problemas, como caminar por la puerta de mi propia casa. A la salida, compré una botella de agua, tomé un taxi y volví al Gran Yacht. El vestíbulo estaba fresco, oliendo a limpieza, la alfombra elástica bajo mis pies. En la habitación, me quité los zapatos nuevos y puse las llaves en la mesita. Su tintineo familiar respondió con calma dentro de mí. Encendí un canal de música y dormí 1 hora. Mi cuerpo tomó lo que necesitaba. Me despertó el timbre claro del teléfono fijo. Ese sonido rara vez significa nada. Hola, recepción. Buenas tardes. Su hija está en el lobby. Pide subir, o más bien que usted baje. Dice que es urgente. Miré el reloj. La hora perfecta para una conversación clara, sin histerias nocturnas. Me lavé la cara, alicé con la mano la solapa del blazer beige y ajusté la cadena de mis lentes. La misma mujer me miraba desde el espejo, pero su columna estaba más recta. Dígale que bajo enseguida, dije con calma y colgué. Tomé las llaves de mi bolso. Hoy tintineaban distinto, como campanas en una puerta detrás de la cual el orden llevaba tiempo esperando. Inhalé profundamente, presioné el botón del ascensor y entré. Lena me esperaba abajo, y no solo ella. Las puertas del ascensor se abrieron suavemente. En el lobby del Gran Yacht, Lena iba y venía entre los sillones. Su blusa arrugada, el moño deshecho, sombras bajo los ojos. Me vio con el blazer beige y fue como si hubiera chocado contra vidrio. Se detuvo. Mamá. Dio un paso y se congeló a 2 pasos de distancia, detenida por mi mirada. ¿Qué es todo esto? No hay internet. Ni cable. La tarjeta no pasa. Derek está perdiendo la cabeza. ¿Dónde estás? Vámonos a casa. Basta de drama. Siéntate, señalé un sillón. Estamos en un lugar respetable. Hablaremos con calma. Obedeció, sentándose en el borde, manos entrelazadas. Mamá, hablemos como familia. Cambió a un tono suave y apaciguador, el que se usa con niños y ancianos. Él solo tuvo un mal día ayer, pero ya te escribió disculpándose.
Vámonos. Te haré té. Lo hablamos. No estoy ofendida, Lena, dije firme. He tomado una decisión. La casa es mía. Ustedes han vivido ahí 4 años sin contrato. Les doy 30 días para mudarse. Desde hoy, 0 servicios. Esto no es venganza. Es orden. Pero él tiene que trabajar, estalló. Tiene llamadas, plazos. Le arruinas la reputación. Que trabaje en un coworking, en un café o en casa de su madre, respondí. El internet, la TV y la tarjeta suplementaria los pagaba yo. Ya no. No son una necesidad vital en mi presupuesto. Son un gasto que he cerrado. Frunció los labios. Nos estás humillando, susurró. Todos lo vieron hoy en la tienda. La tarjeta falló. Humillación es que me echen de mi propia sala, dije despacio. Es comer los bordes quemados del pastel y dejar el centro para el rey. Hoy nadie humilla a nadie. Hoy cada uno paga su propia cuenta. Intentó defenderse. Pero ahorrábamos, teníamos dinero. Derek dijo, ¿dónde está el dinero, Lena? Pregunté. En 4 años deberían tener casi $100,000 solo en gastos y servicios ahorrados. ¿Dónde está? Su mirada se desvió. Sus hombros cayeron. Él dijo que estaba invertido, en negocios. Me lo mostraría después. Te lo mostrará. Asentí. Mañana a las 10 en punto en la oficina del señor Sterling. Están invitados los dos. Veremos cuál es su negocio. Llamaste a un abogado contra tu propia familia. Me estaba probando. Yo llamé a las reglas, respondí. La familia es respeto, no, vete a tu cuarto, anciana, y la sala es mía. Mañana se trata de las reglas. Ella suspiró y su voz se quebró. Si nos vamos, él va a pedir el divorcio. Dice que si no tiene tu casa, no quiere estar conmigo. Sus palabras dolieron, no por lástima, sino con una claridad cristalina. Me incliné hacia adelante y cubrí sus manos entrelazadas con las mías. Si tu matrimonio se sostiene gracias a mis metros cuadrados y mis cuentas bancarias, eso no es familia, Lena. Eso es una toma de rehenes, y la rehén eres tú. Ella retiró sus manos como si se hubiera quemado. Te volviste cruel. Vieja y cruel. Me volví adulta, dije con calma. Tú tienes 40 años. Yo tengo 68. Llevas ventaja. Úsala. Guardamos silencio. En el lobby, las tazas tintineaban suavemente. Alguien pasó cerca, lanzó una mirada curiosa y siguió su camino. Solo vuelve a encender el internet, insistió. Él no va a poder con esto, y yo tampoco. No habrá internet, respondí. Pero tu voz funciona. Mañana hablamos en la oficina del abogado. Hoy, silencio. Lena se levantó, acomodó la correa de su bolso, buscó en mi rostro la antigua suavidad y no la encontró. Retrocedió hacia la salida. Estaré ahí, murmuró. A las 10 en punto asentí. Se fue rápidamente. La observé marcharse y solo entonces sentí como la tensión se escurría de mi cuerpo. No era una pérdida de fuerza, sino una respiración que volvía a su ritmo natural. Subí por las escaleras. Necesitaba caminar. En la habitación encendí la lámpara del escritorio y abrí mi portátil. Un mensaje parpadeaba en mi bandeja de entrada, de Andrew V. Sterling. Celeste. Notificación entregada. Los abogados corporativos de Derek han confirmado la recepción. Ha estado enviando correos internos presionándote. Copiaron al director. Probable amonestación. Negociación mañana a las 10 en punto. Ambos asistirán. Atentamente, A. V. Sterling. Cerré la tapa. La prisa es hermana del miedo. El rey de la sala ya estaba cometiendo errores. Tomé mi teléfono, recorrí los ajustes y desactivé la app de ubicación familiar, la misma que Derek había instalado por mi seguridad hacía años. Acceso a geolocalización prohibido apareció en la pantalla. Bien. Mi punto en el mapa volvía a pertenecerme. Saqué las llaves del bolso y las dejé caer sobre la mesa de noche. El metal tintineó limpio, como una nueva contraseña. Afuera, la luz se deslizaba por la avenida. El aire acondicionado zumbaba con constancia. Me senté al borde de la cama y lo sentí. Orden por dentro. No victoria, no euforia,
solo orden. Mañana a las 10 se abriría la puerta de la sala de reuniones y entrarían 3 personas. Él, mi hija y la ley. La sala de conferencias estaba fresca. El aire frío corría desde las rejillas. Pedí sentarme en la cabecera de la mesa. A mi derecha, Andrew V. Sterling. Carpetas ordenadas, el bolígrafo paralelo al borde. Sobre la mesa, mi licencia de conducir, el título de propiedad, la notificación de terminación de uso gratuito. Mi armadura hoy era simple, un blazer beige, una mirada directa y papel. La puerta hizo clic. La asistente murmuró, «Ya están aquí». Derek entró tambaleándose primero. Su arrogancia habitual se había desteñido. Camisa arrugada, corbata floja como un lazo corredizo, ojeras oscuras bajo los ojos. Detrás de él, Lena apretaba su bolso contra el pecho, con los ojos clavados en el suelo. «Por favor, tomen asiento», dijo a Andrew Sterling con un barítono que sonó como el golpe de un mazo de juez. «No vine para saludos», soltó Derek enseguida, arrastrando una silla. «Basta de espectáculos. Hemos vivido allí durante 4 años. Tenemos derechos». Lo miré por encima de mis gafas. Hice una pausa deliberada para que su enojo fuera completamente audible. «Los derechos son exactamente la razón por la que estamos aquí», dije con calma. «La casa es de mi propiedad exclusiva. Ustedes la usan por la buena voluntad de la dueña. He terminado esa buena voluntad. La notificación está en la mesa. El plazo es de 30 días. «Existe algo llamado posesión adversa», replicó él. Sus palabras tropezaban entre sí. «La poseímos abiertamente como propietarios. ¿Has visto siquiera la ley?» «La he visto», sonreí levemente. «Y trabajé con ella durante 35 años. La posesión adversa aplica cuando el propietario no vive allí, no paga y no se opone. Yo vivo allí, yo pago y yo me opongo. Ustedes no son propietarios. Son usuarios temporales y ruidosos». La mandíbula de Derek se tensó. Dirigió la mirada a Andrew E. Sterling, buscando apoyo. «La notificación es correcta», confirmó el abogado con suavidad. La entrega fue ejecutada. Al expirar el plazo, se presentará demanda de desalojo y recuperación del alquiler de mercado desde la fecha de la notificación. «Esto es ilegal», elevó la voz Derek. «Ella nos cortó el internet, los fondos, daño emocional. Voy a demandar». «El internet no es un servicio esencial», dijo Andrew Sterling sin pestañear. «Si lo quiere, conéctelo usted y páguelo usted». «Lena, dile algo», ordenó Derek señalándola con el dedo. «Está destruyendo nuestra familia». Lena parpadeó. Sus labios temblaron. Y otra vez, silencio. Deslicé una carpeta hacia ella. «Deja que el papel hable», dije. «Derek, durante 4 años supuestamente estabas ahorrando para un condominio. Casi $100,000 solo en gastos de vida y facturas. ¿Dónde está el dinero? ¿En el negocio?» Él trató de forzar una mueca. «Inversiones, futuros, apalancamiento. Ustedes los viejos no entenderían. Me gustan los detalles». Saqué de sobre un fajo de papeles, 3 avisos de incumplimiento de préstamos y, aquí, el estado del corredor. Llamada de margen. Balance por debajo de 0. Derek se abalanzó por los papeles, pero la mano de Andrew E. Sterling cayó primero. «Suéltalos. Deja que tu esposa los lea». Lena tomó las hojas. Sus dedos temblaban. Sus ojos recorrieron las cifras y líneas. Vi el instante en que comprendió. Sus hombros se hundieron, su boca se abrió. Una lágrima pesada. No de lástima, sino de fría conciencia. 0, incluso un déficit, susurró. «Sí», respondí más suave pero firme. No se ahorró nada. Hubo apuestas, juegos, ribeye de $85 y cerveza importada. Todo con mi tarjeta. «Lo habría recuperado», estalló Derek. «El mercado está girando. Solo necesitaba otra inyección». «¿Y por eso necesitabas mi sala?», levanté una ceja. «Para perder más fuerte y mandarme a mi cuarto en el proceso». Él apretó los puños. En sus ojos, la ira tenía un filo de miedo. «Soy tu yerno», dijo a la fuerza. «La familia debe ayudar». «La familia es respeto y límites», respondí. «No ofreciste ninguno y no recibirás ninguno».
Me puse de pie. Ese movimiento bastó para que todos se enderezaran. Condiciones, indiqué, recortando las palabras. 30 días para mudarse. El internet, el cable y las tarjetas suplementarias no serán restaurados. Si escucho gritos cuando vaya a recoger mi ropa de invierno, llamaré a la policía y presentaré un informe por amenazas. Ya veremos qué opinan los reclutadores cuando eso se sume a tu amonestación corporativa. Derek se desplomó en la silla como si le hubieran aflojado los tornillos internos. Lena se cubrió el rostro con las manos. El frío del aire acondicionado se volvió audible. Y una cosa más, me giré hacia mi hija. Esta es tu elección. En estos 30 días decides si sigues hundiéndote con un hombre que mintió y te arrastró, o si nadas hacia la superficie. Soy madre, pero no un banco ni una cafetería gratuita. Lena bajó las manos. Por primera vez en mucho tiempo, me miró directamente. Pero sí, si no tengo dónde ir, susurró con voz ronca, lo encontrarás. Trabajas, alquila un estudio, vende el crossover, gestiona tus cuentas. Yo ya pagué mis lecciones por completo. Recogí mis documentos. Andrew Sterling se puso de pie. La reunión ha concluido. Roman manejará todo el contacto posterior por escrito. Rodeé la mesa. Al pasar junto a Derek, me detuve en medio paso. Puedes presionar el control remoto de tu vida todo lo que quieras, pero ya no funciona en mi casa. En el pasillo, la luz parecía más cálida. El aire, más limpio. Caminé hacia el ascensor y escuché el raspado de una silla tras la puerta. El susurro ahogado de Lena. La maldición corta de Derek. El ascensor sonó. Las puertas se cerraron. Mi teléfono vibró en el bolso. Lena. No respondí de inmediato. Tomé 3 respiraciones profundas y entonces presioné aceptar. Sostuve el teléfono en la palma. 3 respiraciones y luego contesté. Mamá. La voz de Lena era baja, como después de un resfriado. No me subí a su coche. ¿Dónde estás? Abajo, en el estacionamiento. Él está gritando en el coche, golpeando el volante. Me alejé. Me dijo que subiera, pero no pude. Bien, dije con calma. Camina. Respira. No vuelvas corriendo a donde te esperan los gritos. Ella guardó silencio. Podía escuchar cómo el ruido del tráfico se alejaba. Dice que tú rompiste la familia. Desenchufar el internet no rompe una familia, Lena. Las mentiras y los gritos sí. Silencio otra vez. Gracias, mamá. Apenas audible. Duele, pero puedo ver. Ver es el primer paso, dije. Mañana a las 10 en la oficina de Sterling, ¿puedes ir? Puedo. Respiramos juntas otro segundo y colgué. La calle olía a asfalto caliente. Salí de la oficina, levanté el rostro hacia el sol y pedí un taxi. ¿A dónde vamos? A un buen restaurante, respondí. Hoy tengo una celebración sin brindis. Junto a la ventana con vista al río, pedí clam chowder, una ensalada y una copa de vino blanco seco. Coloqué mi teléfono boca abajo. Mi cucharilla tintineó suavemente contra el vaso. Los rayos del sol bailaban sobre el mantel. Comí despacio, como alguien que vuelve a ser dueña de sí misma. Mi teléfono vibró brevemente. Mensajes del banco. Transferencias a la cuenta protegida completadas. Tarjetas suplementarias cerradas. Cambio de beneficiario en el seguro de vida procesado. Confirmación en su cuenta en línea. Sonreí sin testigos. Todos los cabos sueltos, atados. Nadie más volvería a toparse con mi firma. Casi de inmediato, un correo de Andrew B. Sterling. Para su control, al expirar los 30 días, Roman estará en las puertas a las 8 en punto con el documento de entrega y el inventario. Si hay amenazas, llame. En cuanto al empleo de Derek, la amonestación ha sido confirmada. Apuré el vino hasta el fondo, como quien cierra un expediente. Algo hizo clic en mi cabeza. El acto final estaba programado. Pagué con mi tarjeta. Caminé junto al agua. La gente discutía por nimiedades. Los niños pasaban zumbando en patinetas. El viento olía a río y a metal caliente. En el escaparate de una tienda, me vi reflejada. La misma mujer, pero más luminosa por dentro, ni víctima ni heroína, solo adulta.
Volví al gran yate al atardecer y me quité el blazer. La armadura podía descansar en la percha. Extendí las llaves, los documentos y una pequeña libreta sobre la mesa de noche. Abrí una página limpia y escribí, día 30. Plan. Mañana, Roman. Escritura y llaves. Yo no estaré en casa. Sin escenas. Tarde, abrir ventanas. Trapear el piso con agua tibia y desinfectante. Cepillar la alfombra con cepillo duro. Mañana, pintor, color durazno. Sonó el teléfono. Mamá, estoy en casa de Zoe, en una camita plegable. Estoy bien. Él llamó decenas de veces. Lo bloqueé. Bien hecho, dije. Duerme. Mañana a las 10. Mamá, ¿alguna vez tuviste miedo de estar sola? Sí, respondí con honestidad. Hasta que entendí que es peor estar en un lugar donde no existes. Ella suspiró y se despidió. En la ducha, el agua se llevó la pegajosidad, esa capa que me había acompañado durante años en mi propia sala. Me puse una bata ligera, me recosté sobre el edredón y dejé la música sonando suavemente. La habitación se llenó de un silencio honesto, de esos en los que puedes escuchar tu propia respiración. Por la mañana bajé al café por avena, café y agua. Un hombre en la mesa de al lado frunció el ceño leyendo las noticias. En mi vida, los titulares importantes ya habían sido publicados. Antes de irme, pasé por la oficina de Andrew Sterling para firmar los últimos documentos, las cartas adjuntas y el poder para Roman. Hablamos brevemente, con profesionalismo. Siga adelante, Celeste. Es el movimiento correcto, dijo. Solo hago lo que me corresponde, respondí. Afuera, el sol estaba tibio. Fui al salón. Quería que mi cabello combinara con mi columna vertebral. La estilista recortó rápidamente las puntas cansadas. Las canas brillaron como plata pura. En el espejo, el mismo rostro, pero la mirada ya no esperaba la decisión de nadie. Era la mirada de alguien con las llaves en su propio bolsillo. En un cruce, esperé a que el semáforo cambiara y sonreí. Era tan simple cuando se respetaban las reglas en la calle y en casa. Mi teléfono emitió un breve pitido. Roman confirmó, día 30, 8 en punto. Estaremos en las puertas. Verificaremos las cerraduras y completaremos el inventario. Guardé el teléfono en el bolso. El broche hizo un clic seco, como un sello. Al anochecer regresé al gran yacht, apagué la luz y abrí un poco la ventana para dejar entrar el ruido de la ciudad exactamente en la cantidad que yo quería. Las llaves estaban sobre la mesa de noche. Las tomé. El metal estaba tibio. Al día siguiente, día 0, él entraría a mi casa no con gritos, sino con el chirrido de las llantas del camión de mudanza. En el día 30, desperté sin alarma. La luz de la ventana era pareja, como una hoja antes de una firma. Desayuné, dejé el teléfono boca abajo y conduje fuera de la ciudad hacia un spa. No estaría en casa hoy. Llamó Roman. Estoy en las puertas. El camión ha llegado. Están empezando. Procede según el inventario, dije. Estoy disponible por teléfono. Luego vinieron el agua, el vapor y el té de hierbas. Miré el techo y pensé en una sola cosa, esta noche abriré las ventanas y lavaré el piso. Nada más. A las 11, mi teléfono vibró brevemente. Derek hizo ruido, pero firmó. Llaves entregadas. Inventario completado. Un par de agujeros en las paredes por soportes. Marcas de muebles. Cerraduras intactas. 12:30 se han ido. Guardé el teléfono. Sin ira, sin alegría, solo un hecho. El final. A las 2 me detuve en una ferretería. Guantes, un trapeador, paños, limpiador para pisos. En el camino llamé a un pintor recomendado por Andrew E. Sterling. ¿Puede empezar mañana a las 9? La sala y el pasillo. Color durazno. Podemos, respondió una voz masculina. Estará listo en un día. En las puertas, la llave giró con facilidad, como si la casa misma hubiera exhalado. Entré y me detuve. La sala estaba vacía. Las marcas de las patas del sofá en el piso. Agujeros feos en la pared. El aire pesado y viciado. Abrí de par en par todas las ventanas. Una corriente cruzó desde la cocina hasta el jardín, agitó las cortinas y se llevó los restos de la vida de otros.
Me puse los guantes. Primero los estantes y rodapiés, luego las esquinas donde el polvo se había acumulado para más tarde. Reuní las revistas viejas que nadie leía en una bolsa de basura. Limpié la lámina enmarcada del río Savannah y colgué el cuadro más abajo, como era cómodo para mí, no como dictaba la moda. El piso recibió agua tibia 2 veces, la alfombra un cepillo duro. La casa volvió a la vida con cada movimiento. Al anochecer, puse a calentar el agua para el té. El silencio no era vacío, sino dorado, como cera fresca sobre el parquet. Entonces escuché un timbre breve y cortés. Sabía quién era. Entra, Lena, dije en el umbral. El café acababa de hacerse. Entró despacio, mirando alrededor. Es hermoso, tranquilo, cálido. Es melocotón, asentí. Siéntate. Nos sentamos una frente a la otra. 2 tazas sobre la mesa, un plato con tarta. Lena sostuvo su taza con ambas manos, aferrándose al calor. Alquilé un estudio, dijo mirando el vapor. Es pequeño. El vecino de arriba pone música alta. El techo es bajo, pero es mío. Lo pago yo. Tomé un trabajo a tiempo completo y presenté la solicitud de divorcio. El abogado pro bono está tramitando los papeles. Asentí. Dentro de mí surgió una sensación cálida, tranquila, sin sentimentalismos. Es el camino correcto, dije. Dolerá. Luego se asentará. Él dice que tú rompiste la familia. Sonrió apenas. Y comprendí que tú solo dejaste de alimentar la mentira. Guardamos silencio. Fuera de la ventana, el jardín susurraba como sábanas nuevas. Gracias por decir que no, añadió, poniendo su palma sobre la mía. Mientras tú tapabas agujeros, yo no podía oírme. Oírte no es un lujo, dije. Es orden. Inspiró hondo. Mamá, ¿puedo venir como invitada? Sin llaves, sin quedarme, solo té y conversación. Eso es exactamente lo que debes hacer, respondí. La puerta está abierta para invitados. Está cerrada temporalmente para inquilinos. Nos abrazamos brevemente, un abrazo adulto. En el porche, ajustó la correa de su bolso y caminó hacia la verja. Caminaba recta, sin mirar atrás, como alguien que eligió su propio ritmo. Volví a la sala familiar. Las paredes melocotón brillaban suavemente. El cuaderno estaba en la mesita. Abrí una página limpia y escribí, miércoles 4 de la tarde té puntual con las vecinas. Tema, testamentos, cuentas separadas, contraseñas, traer preguntas y un cuaderno. Mi teléfono parpadeó con un mensaje de Zoe. Celeste. Betty está llorando. Su hijo la presiona para que le firme la casa. Inversión, mamá. Te compraré una mejor después. Tiene miedo de decir que no. Miedo de que se enoje. ¿Podemos ir mañana? Vengan a las 4, escribí. La tetera y los papeles están listos. Firmé la página y cerré el cuaderno. La casa estaba limpia y cálida, y esa limpieza por fin tenía un propósito. Mañana sonaría el timbre, pero ya no sería un desastre. Sería un comienzo. Para las 4 del miércoles, herví la tetera, saqué mi carpeta de documentos y coloqué bolígrafos, hojas en blanco y sobre la mesa. En la portada de la carpeta, escribí con lápiz grande, miércoles 4 p.m. La casa olía a tarta de melocotón y pintura fresca. Las paredes parecían más cálidas que de costumbre bajo la luz suave. No una exhibición, sino orden. Sonó el timbre. Zoe llegó primero, luego Olga, y casi de inmediato trajeron a Betty, encorvada, con los ojos rojos. Mi hijo me está apurando para que le firme la casa, dijo desde la entrada. Inversión, mamá. Te compraré una mejor después. Tengo miedo de negarme, miedo de que se enfade. Siéntate. Serví el té. Empecemos simple. Donar la casa es para siempre. No puedes recuperarla. Si quieres dejar algo a alguien, haz un testamento. Mientras estés viva, la propiedad es tuya. Como último recurso, podemos hablar de un usufructo vitalicio, pero eso se hace con cuidado. Nada de prisas. Zoe asintió. Y no des contraseñas a nadie. Ni a los hijos, ni a los nietos, ni para sus juegos. Exacto. Deslicé una hoja de papel hacia Betty. Aquí tienes una frase para empezar la conversación. No estoy lista para cambiar al propietario de la propiedad.
Para pensarlo, sí. Para afirmar, no. Tu hijo insistirá. Repite la frase palabra por palabra. Si empieza a gritar, sal de la habitación. Cierra la puerta. Solo se firma con la cabeza tranquila. Olga resopló. Después le darás el número del abogado. Lo haré. Asentí. Es Roman, el asociado de Andrew B. Sterling. No grita y lee la letra pequeña rápido. Pero es mejor no firmar nada por impulso ni los fines de semana, cuando la oficina del condado está cerrada. Nos sentamos y anotamos puntos breves: testamento en lugar de escritura de donación, cuentas separadas, recibo por cada centavo prestado, prohibición de contraseñas compartidas, poder notarial solo limitado y con fecha de finalización. Les mostré dónde encontrar el nombre del propietario en sus registros de impuestos a la propiedad y expliqué que vivir con mamá un año se convierte en estilo de vida después de 4 si no llamas a las cosas por su nombre. Betty al principio se estremecía ante cada no, pero al final se irguió y pidió más té. Chicas, me siento más ligera, dijo. Hoy vuelvo a casa no para llorar, sino para hablar. Estamos aquí cada miércoles, respondió Zoe. A las 4. Tus preguntas. Se fueron distintas de cómo habían llegado, no más calladas, sino más seguras. Lavé las tazas, limpié la mesa y abrí las ventanas. El jardín olía a hierba mojada. La casa se sentía ligera. Lena pasó a las 8. Llamó como invitada. ¿Puedo entrar? El té aún estaba caliente. Se quitó la chaqueta, se acercó a la pared melocotón y pasó la mano por la pintura. Es hermoso, dijo en voz baja. Cálido. Una casa debe ser cálida. Lo demás es extra. Nos sentamos. Sostuvo la taza con ambas manos, recibiendo el calor. Estuve con los abogados, dijo mirando al frente. El divorcio avanza. El trabajo a tiempo completo es estable. Ya no quiero tarjetas suplementarias para la leche. Yo pago. Pero a veces, ¿puedo venir como invitada? Sin llaves, sin quedarme, solo té y conversación. Eso es exactamente lo que debes hacer, respondí. La puerta está abierta para invitados. Para inquilinos, está cerrada permanentemente. No es crueldad. Es una regla. Asintió, pensó un momento y luego sonrió levemente. ¿Sabes qué? Extraño tu no. Toda mi vida aprendí tu sí. Y ahora estoy aprendiendo tu segunda palabra. El no va de ofender, dije. Va de límites. Los tuyos, los míos. Los de cualquier adulto. Nos quedamos en silencio. En la cocina, el reloj marcaba suavemente. Afuera, el viento movía el cerval. Lena se puso de pie. Gracias, mamá, dijo abrazándome brevemente como adulta. Si no hubieras cortado los servicios ese día, nunca me habría escuchado. Oírte es vida adulta, respondí. Sigue. Tengo una reunión mañana a las 4. No me dejes mal frente a las vecinas. Ella sonrió y se fue. Su paso era firme, sin mirar atrás. En el pasillo, un número desconocido parpadeó en la mesita de noche. Podía reconocer esas llamadas incluso sin nombre. Casi estiré la mano, pero me detuve y presioné bloquear con calma. En la vida hay muchas noticias, pero atender llamadas sobre crisis ajenas no es mi obligación. Caminé por la casa, cocina, pasillo, sala familiar. Mis documentos estaban apilados con orden en el estante. La lámina del río Savannah colgaba donde me resultaba cómoda. En mi estudio, un cuaderno limpio. Me senté y lo abrí. En la primera línea escribí la casa, la historia de la propietaria. No para Lena, sino para mí y para quienes aún están sentados en sus sillones verdes, con miedo de levantar el control remoto. Escribí simplemente, como el miedo se disfraza de cuidado, como la costumbre ahoga tu voz, como una sola frase: a tu cuarto, vieja, expone todo el esquema, como los documentos te devuelven la columna vertebral y como un internet desconectado puede encender de pronto tu cerebro. Que no puedes regalarte a ti misma ni tu casa, ni por amor ni por lástima, que vivir juntos sin respeto no es familia, sino una situación de rehenes, y que uno a tiempo salva mejor que 1000 síes. Luego guardé el cuaderno en el cajón, regresé a la sala familiar y pasé la palma por el respaldo del sillón verde. Me senté. El control remoto estaba sobre la mesita, el aparato negro más común. Lo sostuve en mi mano. Ya no era un símbolo del poder de otro,
solo un objeto. Encendí la televisión y busqué música. El violín sonaba puro, sin titubeos. No había pasos en el pasillo. Nadie apagaba. Nadie decía, a tu cuarto. Me senté con los ojos cerrados, escuché, y sin prisa, subí el volumen un solo punto. Exactamente tan alto como a mí me gustaba. Ni más bajo ni más alto. Basta, dije en voz alta. Y de pronto entendí que esa palabra ahora significaba mucho más. Significaba que era lo bastante adulta para poner condiciones en mi propia casa. Que tenía la fuerza suficiente para no salvar a quienes no pedían salvación, sino tarjetas y metros cuadrados. Que había vivido lo suficiente para comprender una verdad simple: ser dueña no es solo tener llaves y escrituras. Es el derecho a elegir el silencio, la gente en tu mesa y el volumen de la música. Apagué la televisión y escuché la casa. Respiraba de manera constante. El jardín oscurecía tras la ventana. Una rama se movió en alguna parte. El agua tintineó en una tubería. Nada dramático, solo una vida simple que por fin no estaba alquilando. En el pasillo, mi blazer beige colgaba del gancho. Ajusté la solapa, arreglando un pequeño detalle para que no se convirtiera en un problema mayor. Las llaves tintinearon en la mesita. El metal estaba cálido. No había otros manojos de llaves junto al mío. En el cuaderno para mañana estaba escrito, miércoles 4 de la tarde puntual. Testamentos y contraseñas. Cerré la tapa, dejé preparada la tetera para la mañana y apagué la luz. La casa era mía, pero lo más importante, yo había vuelto a casa. Y en mi vida, igual que en el control remoto, el volumen ahora lo controlo yo. Estoy muy contenta de que estés aquí y de haber podido compartir mi historia contigo. Si te gustó, demuéstramelo dando like al video y suscribiéndote a mi canal. Vamos a ver cuántos somos. Escribe en los comentarios desde qué ciudad me ves y qué hora es. Me da mucha curiosidad saber desde dónde se conectan todas las personas maravillosas que están aquí. Si quieres apoyarme un poco más, también puedes enviar una pequeña donación. Comparto nuevas historias de vida para ti cada día. Y ahora, aparecerán en la pantalla dos de mis historias más populares para que elijas cuál ver.